algunas aportaciones de los católicos al servicio del progreso de la humanidad. Católicos y observatorios astronómicos. Primera parte. Para aligerar la exposición del presente tema, creo que será útil exponer alguna idea fundamental de los términos técnicos que aquí van a aparecer. Comenzamos por explicar qué llamamos astronomía. Astronomía es la ciencia que estudia la estructura y la composición de los astros, su localización y las leyes de sus movimientos. Otro ejemplo es la astrofísica, que es la ciencia que emplea la física para explicar las propiedades y fenómenos de los cuerpos celestes, que llamamos eclipse al evento astronómico que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que obscurece a la Luna. Para que suceda un eclipse, los tres cuerpos celestes, Tierra, Luna y Sol, deben estar exactamente alineados o muy cerca de estarlo, de tal modo que la Tierra bloquee los rayos solares que llegan al satélite. Llamamos zodiaco a una franja de la esfera celeste de 18 grados de ancho, que no es fija, sino que se desplaza ligeramente sobre el fondo del cielo. Esta franja se divide a su vez en 12 partes iguales llamadas signos del zodiaco. Y, finalmente, que llamamos eclípticas a un sistema de coordenadas celestes que permiten determinar la posición de un objeto en el espacio celeste. Y pasamos ya al tema del título del vídeo de hoy. Se ha dicho con razón que nuestra cultura occidental se construye sobre el trípode de la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo. Y dentro de este panorama general, la historia nos dice que la más antigua de las ciencias de la naturaleza es la astronomía. Por eso, el historiador de la ciencia, José María Riaza, ha podido escribir: antes del despertar de Grecia es corriente la predicción de los eclipses de luna. También se había establecido al parecer el zodiaco, detectado el vagar de los planetas e instaurado cierto sistema de coordenadas eclípticas. Claro que si antes de la aparición de la ciencia griega se habían alcanzado estos logros astronómicos, cuando por fin los sabios de la también denominada península helénica irrumpieron en la escena mundial, fue tal su número y calidad que justificaron con creces para su patria el título de cuna de la cultura occidental. Bástenos citar solo algunos pocos ejemplos, como el de Tales de Mileto, Pitágoras de Samos o el inmortal Euclides. Pero si solo el estudio de una amplitud y extensión que aquí no podemos ni soñar haría justicia a la aportación de los sabios griegos en astronomía, algo parecido nos sucede con la contribución católica a esta rama del saber. Rama del saber, la astronomía, de la que se ocuparon los hijos de la Iglesia casi desde los mismos orígenes de la institución fundada por Cristo,
y no sólo por razones de interés comunes a cualquier amante de la cultura, sino también por una razón específica de los cristianos, por una razón litúrgica. Es bien sabido que medimos el tiempo de nuestra vida por el movimiento de los astros, que el año no es sino el tiempo que emplea la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol o movimiento de traslación, y el día, el tiempo que emplea la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma o movimiento de rotación. En definitiva, que los astros son como nuestro reloj, y por eso, cuando los cristianos de Oriente y de Occidente tuvieron que ponerse de acuerdo para situar con toda exactitud el día de la Pascua de Resurrección, para estabilizar la fecha de la Pascua, buscaron la solución en los astros. Y así nos centramos ya en el título de este artículo: Católicos y observatorios astronómicos, primera parte. Hablemos pues del Observatorio Vaticano, uno de los más antiguos de Occidente, que nació por disposición del Papa Gregorio XIII bajo la dirección del astrónomo dominico Padre Ignacio Danti. Corrían los años 1579-1580, pero en la misma Roma los jesuitas fundaron en vida de San Ignacio el llamado Colegio Romano, que iba a tener su propio observatorio astronómico. Es tarea difícil seleccionar con acierto las aportaciones que hicieron los jesuitas directores de este observatorio por el número y la calidad de las mismas, y las limitaciones de espacio nos obligan a citar solo algunas de ellas. Así el caso del padre Cristóbal Grienberger, inventor de la montura paraláctica o ecuatorial para los telescopios, que permite seguir con comodidad la marcha aparente de los astros y que ha pasado del citado Colegio Romano a ser empleada por todos los observatorios del mundo. En 1624 se incorporó al Colegio Romano el brillante matemático, físico y astrónomo alemán Cristóbal Scheiner, procedente de la Universidad Alemana de Ingolstadt, donde había descubierto las manchas solares en 1611, poco después de Galileo Galilei, y con independencia de éste, observando el uno el Sol en Alemania y el otro en Italia, sin información recíproca de sus trabajos. El padre Scheiner mereció el título de fundador de la heliofísica, que es la ciencia que estudia la naturaleza física del Sol. El padre Nicolás Zschuky, con la sustitución del objetivo en el anteojo astronómico por un gran espejo cóncavo, inventa hacia 1616 el telescopio de reflexión. Así fue el primero en observar Mercurio en pleno día y distinguió la luz cenicienta de Venus. La luz cenicienta que ilumina la parte del planeta que no está directamente iluminada por el Sol. Este débil resplandor de color ceniza es debido a la luz solar que llega a Venus después de haberse reflejado en la Tierra. Citemos también al italiano Juan Bautista Riccioli, con la colaboración de su compatriota Francisco María Grimaldi, trazaron un mapa de la Luna notablemente superior a todos los de su tiempo, por el número y exacta precisión de las características del suelo lunar recogidas en aquel mapa. Abarca hasta 600 detalles
bien individualizados, mas otros muchos que sólo a la luz crepuscular se podían distinguir con el nuevo telescopio. El mapa corrige, añade o suprime con extraordinaria minuciosidad muchísimas indicaciones de los mapas ya confeccionados por los astrónomos en la primera mitad del siglo XVII e introduce en él una nueva nomenclatura que ha perdurado en gran parte. Con gran pena por la cantidad de hombres y obras eminentes que tenemos que omitir, pasamos al siglo XIX, con la figura sin igual del padre jesuita Angelo Secchi, que será considerado el astrónomo más importante de dicho siglo y uno de los padres de la compleja astrofísica contemporánea. Fue el primer astrónomo que estudió electroscópicamente las estrellas y las clasificó de acuerdo con su espectro luminoso. Esto, en palabras más sencillas, esto vendría a significar que cada estrella tiene como una luz propia que la caracteriza y que vendría a ser como las huellas digitales en los seres humanos. El valor de esta clasificación de las estrellas por el padre Secchi es muy notable porque la astronomía hasta entonces siempre se había limitado al estudio de las posiciones y movimientos de los objetos celestes, pero a partir de ahora se pudo empezar a conocer la constitución química íntima de las estrellas. Además de muchos otros trabajos, inventó un meteorógrafo para adelantar el conocimiento de los cambios de la temperatura y estudió la variación del magnetismo terrestre. Un asteroide, un cráter de Marte y otro cráter junto con una montaña en la Luna llevan su nombre. Concluimos con este breve dato histórico. Cuando la Compañía de Jesús fue suprimida en 1773, 30 de los 130 observatorios que había en el mundo eran dirigidos por jesuitas. Otros eclesiásticos, de los que hablaremos próximamente, dirigían otros observatorios.